Bien, entonces, segunda ley de la termodinámica, teoría cinética de los gases, las moléculas entre los gases es muy pequeña la interacción, muy débil, ¿sí? Porque tienen mucho espacio, son muy dispersas, entonces es mínima la interacción entre ellos, los choques, ¿verdad? Las colisiones son pocas, sobre todo esto a baja presión. La baja presión, las rotaciones o vibraciones, pues no tienen en sí un efecto, no influyen. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice qué es lo más probable que va a pasar en la naturaleza. ¿Sí? Lo más probable, no lo prohibido. ¿Sí? Entonces, establece cuáles procesos de la naturaleza se presentan y cuáles no. Entonces, les decía que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío. Si ustedes ponen dos cuerpos uno junto al otro, el calor fluye del de mayor temperatura al menor. Está prohibido que pase lo contrario, no está prohibido, sin embargo, lo más probable es que ocurra lo que se ha observado siempre, que va del más caliente al más frío. Una pelota que se deja caer, se observa que alcanza el reposo, se empieza a detener poco a poco. ¿Sí? No se ha observado al momento que ocurra lo contrario, que de la nada la pelota empiece solita a rebotar. Es decir, eso es lo más probable que ocurra en la naturaleza, que sea la pelota la que se vaya deteniendo y no al revés. En el caso de un péndulo en oscilación, si ustedes sueltan el péndulo, como está aquí en la figura, ese péndulo, debido a la fricción con el aire, poco a poco se empieza a frenar y llegará el momento en el que se detenga. Entonces la energía mecánica del sistema se convierte en energía interna en el aire. ¿Sí? En este caso el péndulo finalmente se va a detener y lo que no se ha observado es lo contrario, que de la nada el péndulo empiece a moverse. ¿Sí? A lo mejor dicen, bueno, si llega una corriente de aire lo va a empujar. Ah, pero ese ya es otro sistema externo. ¿De acuerdo? Pero por sí solo no. Y en el caso de la pelota que aquí mencionaba, ¿cómo puede la pelota de repente empezar a rebotar? Pues que llegara una corriente de aire o llegue alguien y la agarra. Entonces estamos hablando de una nueva energía, ¿sí? Que va a hacer el efecto contrario al de la naturaleza. Pero por sí solo, sin un efecto, sin un tercero que intervenga, la pelota no va a poder rebotar por sí sola. ¿Sale? Ni el péndulo se va a empezar a mover. Tendrá que llegar alguien para que lo mueva. O una corriente de aire para que lo mueva. Pero por sí solo no se ha visto que eso ocurra. Muy bien. Entonces se dice que estos procesos son irreversibles. Ocurren de manera natural en una sola dirección. No se ha observado jamás que algún proceso irreversible proceda de regreso, ya que si lo hiciera, se viola entonces la segunda ley de la termodinámica. Muy bien. Chequen aquí la palabra de manera natural. ¿Sí? Al decir esto, estamos dejando de fuera procesos externos. ¿Sí? Así por sí solo la naturaleza no. Muy bien. Vamos a pensar en el gas. En un gas que, por ejemplo, está aquí encerrado en este recipiente. Aquí hay una válvula cerrada también. Si quitamos, si abrimos aquí, de tal forma que el gas pueda circular libremente, lo que se observa normalmente es que el gas se va a tender a ocupar todo el espacio, todo el volumen. Esto es lo más probable que va a ocurrir. Ocurrirá lo contrario, que de la nada
que de la nada, por ejemplo, esté el gas disperso, abramos y todo este gas de repente se venga para acá por sí solo, pues por sí solo eso no se ha observado en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, no sé si se vaya entendiendo este concepto de la segunda ley de la termodinámica. Bien, continuamos con la grabación. Perfecto. Muy bien. Hasta aquí estamos hablando de procesos naturales. Hasta aquí. Procesos naturales. Por ejemplo, si limpiamos la casa bien, bien barridita, los trastes bien limpios, todo. Nos vamos una semana, ausentamos. ¿Qué es lo que va probablemente a ocurrir una semana después? ¿Qué va a ocurrir probablemente? ¿Cómo la vamos a encontrar? Llenas de polvo. Exacto, porque la segunda ley de la termodinámica me dice que eso es lo más probable que va a ocurrir. Podría ocurrir lo contrario, que la casa estuviera sucia y de repente la halláramos limpiecita, pues pensaríamos que por sí solo no, Fue un milagro. que llegó alguien, ¿verdad? Exactamente, a esto quizás es a lo que mucha gente le llama milagros, que de repente algo viole la segunda ley de la termodinámica. Pero sabemos que en la naturaleza eso no es así. ¿Sí? Lo más probable es esto. Sin embargo, sí, quizás pueda ocurrir, quizás. ¿Sí? Y como prueba está, por ejemplo, cuando ocurrió el Big Bang, la famosa explosión que dio origen al universo, se supone que lo más probable que debió ocurrir fue un desorden, ¿sí? Pero la segunda ley de la termodinámica nos dice que lo más probable es eso, que hubiera habido un desorden. Entonces, pudiera ocurrir que de vez en cuando, quizás allá muy, muy de vez en cuando, pudiera ocurrir un proceso contrario, ¿sí? Que fue lo que ocurrió con la creación del universo, con la creación de la vida, ¿sí? Que ahí se dio un proceso inverso, ahí se podría ocurrir eso, ¿sí? Entonces, no es que se viole completamente la segunda ley de la termodinámica, esta ley nos dice que lo más probable que va a ocurrir es un desorden, ¿sale? Es un desorden. Así que ahí tenemos, por ejemplo, ese caso donde, pues ahí tenemos esa pequeña diferencia de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? La vida proviene del desorden al orden, siguió el proceso contrario. Bien, vámonos a las máquinas. Ahora, segunda ley de la termodinámica de las máquinas. Segunda ley de la termodinámica aplicada a las máquinas. Chéquense la palabra. ¿Han escuchado que dice que lo imposible no existe? Bueno, aquí la palabra imposible forma parte de la segunda ley de la termodinámica y dice lo siguiente. Es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía térmica de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Bien, ¿qué significa esto que está aquí, la segunda ley de la termodinámica? Durante mucho tiempo, los científicos se dieron cuenta de que podían obtener energía mecánica de la energía calorífica, es decir, obtener, por ejemplo, yo les mostraba en la primera diapositiva eh, aquel mecanismo que obtuvo en el siglo primero aquel personaje que construyó la Eulípila, se llamaba Eulípila, de Eurio, algo así. Entonces, él logró mover una esfera utilizando vapor. Entonces, la idea era si toda la energía que se utilizaba de la quema del combustible era para obtener el movimiento. En este caso, el movimiento es el trabajo.
Entonces, durante mucho tiempo fue la obsesión de muchos científicos construir una máquina que convirtiera toda la energía que quemaba el combustible y la convirtiera en movimiento. Sí, entonces fue la obsesión. Hoy en día, después de muchos estudios, intentos científicos, sabemos que no es posible. Parte de la energía, parte de esa energía se va a ir a un depósito frío. Es decir, que parte de la energía se va a perder como una o como otro tipo de energía de desecho. ¿Sí? Lo ideal es que la máquina utilizara toda la energía que proviene de la quema del combustible, toda, que de ahí proviene. Pero al final nos demos cuenta de que no es así. Entonces aquí dice que no es posible construir una máquina que convierta toda la energía calorífica en trabajo. Así que los motores siempre tendrán una energía que va a un depósito frío. ¿Qué significa? Que es una energía que se escapa, se pierde. ¿Sí? De ahí que los automóviles lo hacen a través del tubo de escape. Recuerden que la energía que saca el motor la convierte en trabajo, que en este caso es el movimiento del automóvil, aparte de hacer trabajar la energía eléctrica, la computadora, etcétera, ¿sí? La iluminación, pero mucha de esa energía se va por el tubo de escape. ¿Sí? Entonces, si no hubiera ese tubo de escape, esa energía interna se le incrementa mucho y, y sería una temperatura muy alta la que sale. ¿Se entiende esta segunda ley de la termodinámica que enuncia Kelvin Planck para las máquinas? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces Sí. no existe la máquina perfecta, Sí. a pesar de muchos intentos. Durante mucho tiempo también se buscó una máquina de movimiento perpetuo, aquella máquina que no requiriera combustible, o sea, que siempre se estuviera moviendo. Pero eso no puede ser porque esta segunda ley pues dice que no, no puede ser. O sea, la energía del movimiento tiene que obtenerla de otro lado. ¿Sí? No, no puede salir de la nada. Bien, entonces una máquina térmica es un dispositivo que toma energía por calor. Entonces vamos a pensar en el motor, quema combustible y entonces hay un proceso cíclico. Parte de esa energía se expulsa en forma de trabajo. En otras palabras, en el movimiento del automóvil. Pero otra parte de la energía se cede al foco frío. Es una forma de decir que se cede energía al ambiente, energía que se pierde. ¿De acuerdo? Energía de desecho. Entonces aquí está este movimiento cíclico. Lo ideal es que toda esa energía que sale se fuera para acá, al trabajo, pero no es así. En el caso de los focos, ¿sí? En el caso de los focos, las lámparas, por ejemplo, la energía eléctrica que entra por aquí, lo ideal es que se convirtiera en iluminación, pero sabemos que no, que mucha de esa energía se convierte en calor. ¿Sí? El foco lo tocamos, está caliente. Tocamos una máquina, cualquier máquina que utilice energía eléctrica, veremos que está caliente, porque mucha de esa energía no la transforma en lo que queremos, sino es energía cedida al foco frío, así se le llama. Y tenemos la energía absorbida del foco caliente, que es en este caso la quema del combustible, en el caso del motor. Muy bien. En el caso del foco, nada más es efectivo como un 10% lo que se utiliza para la iluminación. Imagínense, el otro 90% se pierde, se va para acá. Sí, se pierde. En el caso de un carro, anda más o menos la eficiencia como un 30%. ¿Sí? Y el otro 70%
es lo que se va a través del tubo de escape la mayor parte. Entonces, los motores, aquí menciona el motor de combustión interna de un automóvil, emplea energía de la quema de un combustible para realizar trabajos sobre pistones, lo que resulta en el movimiento del mismo. Una planta de energía produce electricidad. Un combustible como el carbón se quema y los gases de alta temperatura producidos se emplean para convertir agua en vapor, el cual se dirige a las aspas de una turbina y las pone a girar. Pero sabemos que mucha parte de esa energía del vapor se va por las chimeneas que están aquí, ¿sí? En forma de vapor muy, muy caliente. Se escapa. Bien. Operación de una máquina térmica, han visto en estos tres pasos. Se absorbe energía por calor de un depósito de energía a alta temperatura. Que lo vuelvo a reiterar, en el caso del motor, es la quema del combustible. Esa máquina realiza trabajos, en este caso, mover el automóvil. Eso, mover el automóvil. Sí, sería mover el automóvil. Y se expulsa energía por calor a un depósito a temperatura más baja. Esta tercera parte, les digo, es la energía que se escapa, la que no es empleada en lo que se desea, ¿sí? Y la mayor parte de esa energía se va, se escapa. En el caso de la locomotora, la que antes utilizaba, por ejemplo, el vapor, obtenía la energía quemando carbón, hoy lo hace quemando diésel, ¿sí? Y se convierte en una fracción del mismo en energía mecánica. Y el otro, pues aquí lo vemos escapándose en el caso de la de vapor, ¿sí? Y en esta otra, en el desgaste que provoca, por ejemplo, con el calor de la misma vía, ¿sí? Se escapa mucho. Entonces, la eficiencia de una máquina está dada por esta fórmula. Para una máquina térmica, su eficiencia se define como la razón del trabajo neto realizado por la máquina durante un ciclo, a la energía de entrada a la mayor temperatura durante el ciclo. Bien, aquí tenemos esta fórmula. La E significa eficiencia. Eficiencia. Lo ideal es que sea la eficiencia de 100%. Es igual a 1 menos esta Q con la C es energía cedida al depósito frío, es decir, la energía que se escapa. ¿De acuerdo? Energía que se escapa. Y esta otra, la Q con la H es de hot, energía que proviene del depósito caliente, es decir, la energía que proviene de la quema del combustible. Bien, ¿se entiende en esta fórmula? 1 menos QC entre QH. La QC es la energía que se pierde. ¿De acuerdo? Y la QH es la energía que se gana de la quema del combustible. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿De qué manera podría ser efectiva lo más posible la eficiencia? Si analizan la fórmula, pues si el de arriba fuera un cero, todo esto se hace cero, pero quedamos de ver que es imposible, porque siempre parte de la energía se va a ceder al ambiente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que esta QC fuera cero, pero es la energía que se pierde, la que no nos es de provecho, la de beneficio, es la que se cede al ambiente. La otra opción es que esta Q con la H fuera muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces, que fuera proveniente que fuera muy, muy grande esta energía, la energía del depósito caliente. Pero tendríamos el problema de que el motor a lo mejor se derrite. Si fuera muy, muy grande la energía que reciba, se derrita.
Entonces, pues es aquí donde los ingenieros pues tienen que analizar materiales para calar estas diferentes posibilidades. Todas las máquinas térmicas solamente expulsan una fracción de la energía de entrada por trabajo mecánico. Es decir, todas las máquinas utilizan parte de la energía que absorben del calor en movimiento, en lo que queremos. En consecuencia, su eficiencia es, por lo tanto, siempre menor que el 100%. Y eso nos lo dice la segunda ley de la termodinámica. Un automóvil tiene una eficiencia aproximadamente, dice que de 20%, yo había visto que por ahí era de 30%. Sí, o sea, es muy poquita, entonces el otro 80% se va a través del tubo de escape. ¿Sí? Y si no lo tuviera, se elevaría por mucho la temperatura del automóvil. La de los motores diésel es más sofisticada, 35 a 40%. Sí, pero observen, esos son muy pequeños los valores. Entonces, para que una máquina térmica tenga el 100% de eficiencia, lo ideal es que no se expulsara energía al depósito frío, que no se perdiera. Así toda la energía de entrada se convertiría en trabajo, pero la realidad es que no es así. Bien, entonces la eficiencia de una máquina está dada por la fórmula que les había dicho. Entonces, según este ejemplo, dice, durante un ciclo, una máquina transfiere 2 kilojoules de energía de un depósito caliente y transfiere 1500 joules conforme expulsa a un depósito frío. Así como lo estoy viendo, dice que transfiere 2000 joules. Esta es la energía que recibe, esta es la energía que recibe del depósito caliente, de la quema del combustible. Esta es la Q con la H, que puse aquí está abajo, ya es en el prefijo. Y dice que transfiere 1500 joules al depósito frío. Quiere decir que se pierde la mayor parte, 3/4 partes se pierden. Entonces, ¿cuál fue la eficiencia de la máquina? Pues es un sencillo cálculo. Nada más es 25%. Nada más la cuarta parte fue de utilidad. ¿Sale? ¿Cuánto trabajo realiza esta máquina en un ciclo? Pues nada más los 500 joules de los 2000 era la cuarta parte, que fueran 500 joules. ¿Sale? Muy bien, y con esto explico la segunda ley de la termodinámica.